que siempre es importante que nosotros tengamos una, siempre cuando estamos que afirmamos o que en ese caso aprobamos la hipótesis nula, entonces en estadística se menciona como en la ley, ¿no? O sea, la hipótesis nula, al tomarla decimos que no hay evidencia o que sencillamente, por ejemplo, en un juicio, si alguien gana el juicio y si es considerado culpable e inocente, pero en estadística no hay tal veredicto de inocente, sino dice no culpable. Y eso es interesante porque, acuérdense, una cosa es decir inocente y otra es decir no culpable. ¿Por qué? Porque en la ley, y eso es lo que se maneja en la parte estadística cuando estamos aprobando la hipótesis nula, es que estamos diciendo que no hay suficiente evidencia para determinar que la hipótesis nula se da. Entonces, por eso en ese caso dice no existe evidencia para afirmar que los empleados se toman 50 minutos para llegar a su trabajo. Eso es lo que teníamos, esto era el valor de Z, aquí podemos poner 257 o acuérdense, o podemos poner eh, 258, ¿no? Eso es el valor de Z para él. Bien, en el siguiente ejercicio más o menos tenemos la misma tónica y se dice el gerente de un hospital está planeando basar los cálculos para las cuentas corrientes en el saldo de salario promedio, el saldo diario promedio. El gerente desea aprobar la hipótesis de que las cuentas tienen un promedio de $312, se selecciona una muestra de 200, dando una media de 298.10 con 97.30. Para minimizar la probabilidad de error 1, se selecciona un nivel de significancia de 1, como vimos, el nivel de significancia de 1 es un 99% de intervalo de confianza. Aquí es importante, siempre sacamos los datos, pero para poder hacer esto, entonces nosotros necesitamos entonces poder en ese caso determinar el Z, ¿no? En ese caso, si ponemos los datos, dice el promedio que sea es 312 y obviamente se pone la hipótesis nula que tiene que ser igual a la media poblacional 312 y la otra, la hipótesis alternativa, en este caso tendríamos que ser de distinto de 312. El valor ahí entonces sería 299.1 menos 312 dividido entre 97.3 entre la raíz de 200. Esto me queda igual a un Z de igual a menos 1.87. Acuérdense que tenemos que por el Z aproximar a dos cifras decimales. Eso es importante, siempre tenerlo en mente. ¿Preguntas con ese valor de Z, jóvenes? Preguntas, acuérdense, siempre hay que sacar los datos para poder determinar la función que nosotros tenemos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Bien, aquí, bueno, esto está mal, ese valor de Z sería este valor de ahí está malo.
vamos a borrar los datos de estos, pero los vamos a dejar por mientras aquí, pero vamos a poner entonces como datos lo siguiente. Vamos a poner que la media es igual a 312 y esa es la media poblacional. La media muestral es igual a 298.1, la desviación estándar igual a 97.3 y n igual a 200. De ahí la hipótesis nula va a ser h mayúscula 0 y eso va a ser igual 2 puntos a la media, que va a ser de 302. Y la hipótesis alternativa H1 va a ser que la media va a ser distinta de 302. Con esos datos entonces sacamos el valor de z de acuerdo a la fórmula. Y el valor de z en este caso va a ser entonces 98.1 menos 312 sobre S, que es 97.3 entre la raíz de la raíz de 200. Vamos a cerrar doble paréntesis y eso nos va a quedar entonces 298.1 menos 312 entre 97.3 sobre la raíz de 200. Y eso me da a menos 2.02. Estos serían los cálculos de esta situación. Entonces siempre que tengamos eso, básicamente hay que ir poniendo los pasos hasta cierto punto. Queremos los datos, sacamos los datos de la media muestral, hacemos las hipótesis, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, sacamos el valor de z, comparamos con el z para este, que el z de comparación, el z de comparación sería igual a 2.58. Por lo tanto, ya nos vamos a la siguiente tabla y tenemos 2.58 y esto da menos 2.02. Obviamente eso implica que
va a caer ahí. Y ese valor de z igual a 2.0. Ya con eso, entonces ya vemos fácilmente que la zona que está de blanco es la hipótesis nula y donde está la hipótesis nula, la zona de rojo es la hipótesis alternativa. Por lo tanto, volvemos a caer en la hipótesis alternativa. Entonces, dice, desea probar que probar la hipótesis que las cuentas tienen un promedio de 312, se selecciona una muestra de 200. Entonces, ya para contestar la pregunta, igual no se tiene para afirmar que las cuentas tienen un promedio de 312 dólares. Es importante eso para determinar las conclusiones. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Y ahora, aparte de eso, hay dos tipos de hipótesis también, pero hipótesis que se refieran a cuando nosotros tenemos una distribución y sobre todo una cola, por lo tanto en ese caso en el enunciado va a aparecer, nunca va a aparecer la hipótesis nula como mayor o igual, pero sí va a aparecer algún indicio de que sea menor o mayor, eso es de una sola cola. Otra manera de ponerlo, que es la que normalmente utilizamos, es que decir que la hipótesis nula sea igual a mu, en ese caso en el ejercicio anterior 312, o que sea menor o que sea mayor. Depende de eso, vamos a escoger cola izquierda o cola derecha. Entonces, eso es lo importante para por nosotros poder determinar eh, los resultados que nosotros queremos. Bien, en el otro caso, entonces tenemos, ya para poner otro ejemplo, dice, tenemos exactamente lo mismo. Tenemos, dice el enunciado, un hospital privado, el gerente reportó que el número promedio de habitaciones ocupadas por día de hospitalización es de por lo menos 212. Entonces, por lo menos, que ya nos están diciendo, por lo menos, si ven en el inciso superior, no hay indicio de menor o mayor. Aquí dice por lo menos es mayor de 212. Entonces significa que aquí ya nosotros tendríamos que determinar en los datos esa situación planteada ahí. Vamos a traer lo que teníamos acá para poder validar esa parte. Bien, los datos entonces dice que son, ya vamos a borrar esto de abajo, bien, los datos, según lo que tenemos en el enunciado, que lo primero tenemos 212 como la verificación de lo que tenemos. La media dice, después de tomar los datos, es de 201.3. La desviación estándar es de 45.5 y el N es de 150. Aquí la hipótesis nula la dejamos igual, no la vamos a tocar hasta cierto punto, la vamos a dejar como igual y vamos a poner para obtener esta nomenclatura que tenemos aquí para poder aprobar lo que nosotros necesitamos. En este caso, la hipótesis nula no hay ningún problema, pero la hipótesis alternativa, entonces ya la cambiamos y aquí vamos a decir que esto es mayor.
puede ser, ¿por qué mayor? Entonces, sencillamente, por la palabra, por lo menos. Desde el momento que ponemos por lo menos, entonces eso indica que es mayor que algo. Ya en este caso son 212, en este caso mayor que 212, y aquí tendríamos 201.3 punto 201.3 menos 212 entre 45.5 sobre la raíz de 150. Bien, haciendo eso, ya nos queda que sería 201.3 menos 212 entre 45.5 sobre la raíz de 150. Y eso me da a 2.88. Pregunta, joven. Pregunta. Ingeniero, tengo una pregunta. En el procedimiento, usted lo hace así, ¿verdad? Primero lo que está dentro de los paréntesis, no hace el cálculo de un solo en la calculadora. En la calculadora sí lo hago yo solo, pero voy poniendo Ah, varios. ok. Sí. Bien, aquí hay un paréntesis de más. Bien, teniendo eso, pero aquí en ese caso, como es 1%, es 1% en la tabla es de un solo. Si ven, antes dividíamos entre dos, pero aquí vamos a agarrar el 1% de un solo. En ese caso, cuando ya tenemos eso, entonces el valor crítico entonces, en este caso, si nosotros ponemos ya el valor exacto que necesitamos ahí, si nosotros ponemos aquí para buscar en la tabla, entonces significa que en este caso, cuando es una sola cola, hay que tener mucho cuidado porque implica en ese caso que, por ejemplo, esta zona de aquí es 1% completa, o sea, 0.01. Si eso es 0.01, esa zona de ahí, perdón, si esa zona de ahí es 0.01, ¿cuánto valdría esta zona de acá? 0. ¿Cuánto? Acuérdense, de en medio hacia acá tenemos 0.5. Si aquí vale 0.01, ¿cuánto vale esto? Jóvenes, la 0.04. no, tiene que darme dos cifras decimales porque aquí a 0.5 le tiene que restar esto. ¿Cuánto le da? A 0.5 réstele esto. Punto 49. Sí, así es. Correcto. Ahí tendríamos 0.49. Para ese punto, cuando es, vuelvo a repetir, ese Z
que nos está dando ahí de, perdón, SZ de probabilidad igual a la probabilidad de 0.49. Entonces nos vamos a ir a la tabla para ver el límite de esa parte para hallar el valor de recta correspondiente a ese valor de comparación del 1% cuando es una sola cola. Entonces nos vamos al valor de Z y buscamos 0.49. 0.49 está aquí. Si está ahí, entonces significa que el Z que nosotros tenemos que coger para ese caso, para poder comparar, va a ser ese valor. Aquí ya tenemos 2.3 y 33. Por lo tanto, el valor para poder comparar en este ejercicio sería de 2.33. Pero como estamos cola a la derecha, entonces aquí le vamos a poner el signo negativo porque es mayor que algo. O sea, desde este punto hacia acá es lo mayor. Le vamos a comparar ese punto de Z 2.33 con el valor que nos dio acá, que es menos 2.88. Teniendo eso, esto me da a menos 2.88, el valor de comparación. Este es el valor límite que me lo da el nivel de significancia. Esto es, vamos a poner, esto debido al alfa que me dieron, un nivel de significancia del 1%. Por lo tanto, yo tengo que comparar eso, ese 2.33, está en el límite con el valor que yo necesito encontrar aquí. Y ese valor lo vamos a comparar. Vamos a ponerle un color bien oscuro. Lo vamos a comparar con este de acá, que es el que nos dio en el cálculo. Por lo tanto, si ustedes ven, estamos en la zona de donde estamos aprobando la hipótesis alternativa. De ahora vamos a contestar la pregunta de acuerdo a esto. Aquí es importante siempre que se apruebe la hipótesis alternativa
Entonces tenemos que ser contundentes en cuanto a lo que decimos. Para hacer eso, miramos el enunciado, el hospital dice privado, el gerente reportó que el número promedio de habitaciones ocupadas por día es por lo menos 212. Un auditor externo que está supervisando las operaciones del hospital considera que esta cifra puede estar sobreestimada, por lo cual decide tomar una muestra para verificar dicha afirmación, tomando una muestra de 150 noches, encuentra una media de 201.3 habitaciones y una desviación de estándar de 45.5 habitaciones. Si estos resultados sugieren que el gerente ha inflado su reporte, será amonestado severamente. Con un nivel de significancia, ¿cuál es el destino del gerente? En este caso ya tenemos que contestar, entonces, como aprobamos la hipótesis nula, aquí ya tenemos que ser tanjantes y tenemos que decir, el gerente tenía razón en afirmar que por lo menos tenían una ocupación de 212 habitaciones, por lo cual por tanto se merece una felicitación por su labor. Pregunta nuestra. Preguntas. Solo quería saber de el 0.01. Ok. El punto 01 es el nivel de significancia que nos daban acá. Dice, con un nivel de significancia, ese 1% significa el 99% de intervalo de confianza. Como ya habíamos sacado en la distribución normal, cuando teníamos un nivel de significancia del 99%, dividíamos entre 2. Y nos daba 99 entre 2, nos daba 0.495. Pero en este caso, ese 49.5 nosotros buscábamos el valor de Z, que nos daba un valor de Z, que es lo que estábamos viendo ahora, que era 2.58 o 57, que es lo que teníamos en el ejercicio anterior. Ese 99 dividíamos entre 2, nos daba 0.495. De ahí allá teníamos 2.58. Pero en ese caso es de 2 colas, por eso dividimos de 2, porque dividíamos entre 2 porque teníamos 2 colas. Pero ahora solo tenemos una sola cola. Entonces significa que el 1% está aquí. De la mitad para acá tengo 0.49. Entonces en la tabla yo me voy a buscar entre 0.99 y me da un Z de 2.33, pero como es el valor a comparar y como es cola a la izquierda, este valor tiene que ser negativo. Porque en el enunciado y sobre todo en hipótesis, aquí es importante, lo más importante es el planteamiento de hipótesis, dice que es mayor que 212 porque dice en el enunciado por lo menos 212, por lo menos significa mayor. Entonces, ahí ya tenemos la situación de una cola. Cuando diga por lo menos o a lo más es menor a cuál. O mayor que es mayor o igual. Entonces, ahí depende de todas las situaciones, vamos a tener ese signo de mayor o menor, o mayor o igual, o menor o igual. Entonces, en ese caso, es importante esas situaciones para ir planteando las hipótesis. Bien.
¿Preguntas? ¿Claro con eso? Bien, en este caso ustedes lo van a hacer, pero aquí por lo menos dice, si ustedes ven aquí igual que en la anterior situación, dice por lo menos 325.500 por mes. Usted ya está diciendo que también va a ser un ejercicio donde aplica la hipótesis nula, que va a ser esa cierta cantidad y lo otro va a ser mayor. Entonces, aquí ese ejercicio, eso lo dejo para que ustedes lo hagan, pero obviamente nosotros necesitamos determinar hasta cierto punto los valores que nosotros necesitamos para poder hacer eso, este problema. Si quieren, háganlo muy rápidamente. Obviamente, tomen una foto, jóvenes, porque voy a avanzar abajo para poner el otro ejercicio. Yo opino que lo hagamos, ingeniero. Si es necesario, bueno, no importa, hagámoslo. Permítanme. Bien, lo primero que tenemos que sacar son los datos, ¿no? Bien, los datos dice por lo menos 325.000 al mes. $325.500 al mes. Y como dice por lo menos, entonces igual a 325.500 al mes. La media, entonces, dice es 325.500. La media Ese por lo menos, ingeniero, ¿a qué se lo atribuimos? al mayor, a la hipótesis nula, de alternativa, perdón, a la hipótesis alternativa. Y aquí dice 330.000. La desviación estándar es de 112.300. Obviamente, y 40 meses dice el enunciado, entonces n igual a 40. Eso sería los datos. Utilizamos la fórmula para poder seguir avanzando y tenemos entonces 330.000 menos 325.500 sobre la desviación que es 112.300 sobre la raíz de n que es 40. ¿Cuánto le da ese valor?
No se mira la pantalla, ingeniero. Ahí está bien. Sí. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le dio eso, jóvenes? Ahorita lo estoy haciendo yo, ingeniero. Me salía. No se mira la pantalla. A mí no me sale sintaxis error. Dale despacio, hágalo despacio. Me sale 0.28. 0.28. ¿Los demás? Ahí me sale 0.41. Bien, vamos a comprobar. Hágalo despacio. A mí me sale 0.2534. Igual a mí 0.2534. Que a mí me da también eso. Comprueben los demás eso, por favor. 0.25. Bien. En ese caso, entonces, teniendo ya el Z y los datos, solo nos falta gráfica. Sería exactamente la misma gráfica anterior. Bien, el Z sería y el Z del otro sería menos
0. ¿Cuánto dio? 25. 0.2534. Ah, 0.25. Eso implica que estamos en una zona por ahí. Tendríamos eso. Bien, la pregunta es, dice, la publicidad reciente afirma que el monto del seguro marítimo estipulado por Atlantic Mutual es de por lo menos 325.500. 40 meses reportan una media de 330.000 y la desviación estándar de 112.300. A un nivel de significancia del 5%, la estimación de Atlantic Mutual es válida. Entonces, otra de las cosas importantes aquí, a nivel del 5%. Devolvemos y vamos a hacer más o menos lo mismo que en el ejercicio anterior. Lo único que aquí vamos a tener el 5%. Si aquí es 5%, entonces significa que esta parte va a ser 0.05. Si hay 0.05, entonces, ¿qué me falta para completar el 5%? El punto 5%. Punto 45. Punto 45. Entonces me voy a ir a la tabla en ese punto 45 para encontrar el valor de la probabilidad que nosotros queremos hallar. ingeniero, pero ¿cómo saber cuándo vamos a rellenar ahí en la cola? O sea, ¿por qué hacia ese lado? ¿Cuál es esto? ¿O esto? El 0.05, el que No, está esa ahí no es rellenando. una cola. Ya los del dato de 2 colas ya se los di. Están en la distribución normal. Son los valores de Z para usted poder, ¿cómo se llama?, comparar. En el caso anterior, por ejemplo, ya están dados los valores de una cola con 1% es de 0.49 y usted hay el Z de menos 2.33. Eso ya se lo debe de saber. Por eso les estoy dando los valores para que usted ya los utilice después. Pero tiene que estar cuando es una cola, cuando es 2 colas, etcétera, etcétera. Cuando es 2 colas, ahí estaba. Este era para el 1%, si no me equivoco. Sí, los del 5% ya se los había dado. Ahora estamos con 1% y acá este de aquí con 5%. Vamos a punto 45 en la tabla y vamos a escoger el valor de probabilidad que va a estar dado. Punto 45, 49.5 es aquí. Aquí cualquiera de los dos valores es válido. Cualquiera de los dos valores que usted coja, ya sea el valor de 1.64 o 1.65 va a ser lo mismo.
aquí está el otro valor, entonces eso tenemos que leer ahí. A leer tenemos entonces 1.664 o 1.65. Cualquiera de los dos valores que usted escoja está correcto. En ese caso, como ya tenemos este valor sería de 1.65. Pues le hago eso a los pacientes. Fíjate que le dice doña señora María Sánchez, mire, don José le dice que lo estoy llamando, le dice, pero si me traía y le dice la chica, es que a mí no me anda. En ese caso ya tenemos 1.65, con ese valor vamos a comprar, obviamente como es por la izquierda es negativa, y este valor entonces se convierte en negativo, 1.65. O vuelvo a repetir, o 1.64, son los dos valores que es el valor más o menos igual que está a los dos lados de la igualdad. Bien, comparando con eso, entonces ya sabemos que aprobamos la hipótesis nula. Pero al final, lo que tenemos que fijarnos en el enunciado, dice a un nivel de significancia, la afirmación de no puede ser válida. Entonces volvemos acá, la afirmación de una mutua no tiene suficiente vamos a poner el parámetro no tiene suficiente base para considerarla válida. Pregunta con eso. Ingeniero, ¿pueden poner la anterior, por favor? Esa, Sí. Gracias. pregunta con eso, jóvenes. Preguntas. Preguntas, jóvenes.
¿Qué va? ¿Por qué no hay, ingeniero? Sí. Bien, Sí, porque vamos a ver. bien, vamos a hacer otro ejercicio. Ya le dije 5 de 5. Bien, en este caso es un ejercicio similar a lo que teníamos y vamos a hacer casi exactamente lo mismo. Lo único diferente es que si ustedes ven, ahora nosotros vamos a tener vamos a ver que ya no se tiene muestras de grandes, sino que en este caso tenemos a un nivel de significancia del 5%, ya tenemos que la N es igual a 25 estudiantes. En este caso, ya volvemos a la media que es .25, dice, para enunciar, dice, una universidad realiza una investigación con sus estudiantes estadísticas que cuestiona la afirmación de un puesto de comida rápida que dice que le ponen .25 libras de carne en su hamburguesa de un cuarto de libra. Algunos estudiantes argumentan que en realidad se utiliza más, mientras que otros insisten que menos. Para aprobar esta afirmación publicitaria de que el peso promedio de un cuarto de libra, cada estudiante compra una hamburguesa y la lleva a su clase donde la pesa y le dan los resultados a su profesor. Los resultados muestran una media de .25 libra, .22 libra y una desviación de estándar de .02 libras. Si hay 25 estudiantes, ¿qué conclusiones se llega a un nivel de significancia del 5%? Obviamente, volvemos a la misma situación, volvemos a plantear, esto sería .22 libras, los datos son importantes, de ahí la media es .25 esta, perdón, la media es 0.22 y la desviación estándar de 0.09 libras. Y los genes son 25. Como ya habíamos mencionado, cuando tenemos mayores de 30, o sea, normalmente muestra grande, estamos con la distribución normal. Pero en este caso, como estamos con datos menores que 30, entonces estamos con la distribución Z-Student. Y en este caso ya necesitamos los grados de libertad. Los grados de libertad, acuérdense, son N-1. N-1 y en este caso van a ser 25 menos 1 igual a 24 grados de libertad. Para enfatizar un poco, vamos a traer las tablas. Permítanme un segundo. Vamos a buscar la distribución T-Student.
Permítame, vamos a buscarla. Bien, ahí teníamos la distribución T-Student. Y en este caso, para poder graficar, entonces, bien, vamos a hacer los grados de libertad. Primero vamos a plantear la hipótesis nula ante la mu hacerse igual a 0.25. Y como no hay indicio de mayor o menor en el enunciado, entonces esto va a ser igual a 0.25. Esa es la hipótesis alternativa. Teniendo eso, entonces aquí ya no vamos a tener Z, sino que vamos a tener la T. Va a ser exactamente el mismo cálculo, 0.22 menos, esto lo hicimos también en el intervalo de confianza, exactamente la misma fórmula, entre 0.09 sobre la raíz de 25. ¿Cuánto le da ese cálculo? Verifiquen. Negativo 1.66666. Bien, 1.67, pero igual que en la gráfica anterior, aquí vamos a tener dos colas y va a ser esto de acá. Para dos colas, entonces buscamos en la tabla y tenemos en este caso para prueba de dos colas de 0.05. A ver. La cosa estorba. Bien, 0.05 y con 24 grados de libertad, entonces nos va a dar ese dato ahí. De 2.064. Pregunta, joven. Acuérdense, aquí dice dos colas y acá una cola. Como tenemos dos colas, es 0.05. Significa que es un intervalo del 95%. Bajamos hasta 24, 2.064. ¿Por qué tomamos 0.050, ingeniero? 0.050 porque lo dice el enunciado. 5%. Perdón. Bien, en ese caso, con el Z de 0.05, nos da 2.064. 2.064 a los dos lados de la igualdad. Y el valor que nosotros encontramos es 1.67. En ese caso, 1.67 queda ahí aproximadamente. Y
Y ahora lo único que nos faltaría es la conclusión. Estamos otra vez en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Acuérdense, toda la zona blanca, toda esta zona blanca es hipótesis nula y la zona roja es hipótesis alternativa. La pregunta es, dice, ¿qué conclusiones llegan a un nivel de significancia del 5%? En cuanto a lo que decía, que le ponen 25, un cuarto de libra a las hamburguesas. Entonces, ya la respuesta sería, no existe suficiente evidencia para afirmar que esta comida rápida le pone 0.25 libras de carne a sus hamburguesas de libras. Bien, vuelvo a repetir, siempre que estamos con la hipótesis alternativa vamos a tener esa conclusión o ese tipo de conclusión. ¿Preguntas? Pero como yo sé que tengo que hacer, ¿por qué es de 2 colas el ejercicio? No como el anterior. Ahí no dice absolutamente nada de que sea mayor o menor. Mientras que aquí en este dice por lo menos. Ujú. Aquí dice por lo menos. En el ejercicio anterior te diría también por lo menos. Ok. Por lo menos. O a lo más. O sea, tiene que haber algún indicio en el enunciado que sea mayor o menor. Entonces, eso es la situación. Bien, eso es correspondiente a las pruebas de hipótesis. Hicimos de 2 colas, que es esta, y de 1 cola. Eso es básicamente la presentación de ellos. Los otros tipos de hipótesis que sí son necesarias, pero esas no las vamos a ver. Ingeniero, Dígame. ¿podría enfocar, por favor, el último procedimiento solo para hacer la captura, que no pude hacerla por estar practicando? Gracias. ¿Esa parte o no? La del procedimiento, esa sí la tengo. Ah, ok. Gracias. Bien, vamos. Pasó con esto. Bien, ahora vamos con otra presentación.
Bien, otra de las distribuciones importantes es la distribución de Fisher. Y eso nos va a servir sobre todo para la regresión lineal. La distribución de Fisher también es conocido, bueno, el nombre es Sir Ronald Fisher, uno de los fundadores de la estadística moderna. La razón que existe entre dos varianzas muestrales, la varianza 1 y la varianza 2, y esa debe ser siempre mayor que 1. Esta es la distribución de probabilidades, la razón de dos variantes provenientes de dos poblaciones diferentes. Por favor, abran una página de Excel también, jóvenes, si tienen la computadora. Entonces es necesario, ya vamos a hacer cálculos con esto. Bien, esta es la distribución de probabilidades de la razón de dos varianzas provenientes de dos poblaciones diferentes. Por medio de la distribución es posible determinar la probabilidad de ocurrencia de una razón específica como B1 igual a N1 sobre 1, obviamente en ese caso determinando que es la varianza 1 y la varianza 2, ¿no? Por lo tanto, y hay otra parte B2, que es N2 menos 2 grados de libertad en muestras de tamaño N1 y N2 correspondiente a la varianza 1 y a la desviación estándar 1 y a la desviación estándar 2. Es la distribución más importante en experimentación, pues permite hacer cálculos sobre varianza diseminadas, determinando si las diferencias mostradas son significativas, por lo tanto, atribuibles a cambios importantes en el comportamiento de la población en estudio. Aquí en este caso dice, se tiene localizar en tabla la probabilidad asociada a los valores de F, B1 y B2. En algunos casos se puede interpolar, de lo contrario se escoge el que más se aproxime, como hemos estado haciendo ahorita para no enredarnos con la interpolación. Por ejemplo, si F es de 3.28, en ese caso no nos vamos a ese caso, sino que nos vamos al valor de B1 igual a 12. ¿Cómo comprobamos ese 3.28? Entonces nos vamos a la tabla. Pero en ese caso B1 es igual a 12 y B2 es igual a 8. En este caso, si ustedes ven la fórmula, en este caso B1 igual a n-1 y n-2. En este caso ya nos está dando B1 y B2. O sea, 12 es el denominador y B2 es el numerador. O sea, el numerador es 12 y el denominador es 8. En ese caso se busca en la tabla, entonces la combinación de esos dos con una probabilidad de 95% de intervalo de confianza, o sea, con un 5% de significancia. Del 95%, si ustedes ven, la unión de esos dos es 3.28. Pero muchas veces a la gente no le interesa esa tabla, sino que utilizamos la tabla específica que tiene la distribución Z, y tenemos, por ejemplo, vamos a traer esta distribución acá. La tabla real que se utiliza es la siguiente. Eso solo es un pedacito de la tabla. Bien, si vemos aquí, entonces vamos a decir que es los valores de 12 y aquí en el área dice 0.05. La distribución de Fisher es de una sola, está cercada a la derecha,
y ven solo tiene una sola cola, básicamente a la derecha, ¿no? Pero aquí en esta tabla dice de 0.05, o sea que estamos hablando del valor que nos están dando ahorita. Y de 8. Ahí tenemos el valor en la tabla. Y teníamos 12 y 8 para poder encontrar ese valor. Es importante eso, las tablas ya las tienen ustedes, ¿no? La tabla de valores de probabilidad acumulados a izquierda a derecha. Para extraer valor de probabilidad de tabla se sigue la siguiente: extraer muestra de dos poblaciones, estimar la desviación en instantes, determinar los grados de libertad B1 y B2, que B1 va a ser N1 menos 1 y B2 N2 menos 1 también, perdón. Calcular el valor de la distribución F o el valor de Fisher, que es la desviación estándar al cuadrado, la desviación del estándar al cuadrado de la segunda población, ¿no? O muestra. Si se conoce la varianza, entonces obviamente se puede utilizar de esa manera, pero normalmente la primera. Aquí están las distintas curvas y para distintos valores, aquí hay la fórmula donde da ese valor de probabilidad, pero al final se queda lo que aproximadamente ahí es donde está la zona de, ¿cómo se llama?, donde nosotros tenemos que analizar. Esta distribución de probabilidad se usa como estadística de pruebas en varias situaciones. Se emplea para probar si dos muestras provienen de poblaciones que poseen varianzas iguales. Esta prueba es útil para determinar si una población normal tiene una mayor variación que la otra, y también se aplica cuando se trata de comparar simultáneamente varias medias poblacionales. Ahí está en la misma gráfica, pero obviamente mejor utilizar la que existe una familia de distribuciones F. Un miembro específico de la familia se determina por dos parámetros: los grados de libertad en el numerador y el denominador. Existe una distribución F para la relación de 29 grados de libertad en el numerador y 28 grados en el denominador. Existe otra distribución F para 19 grados en el numerador y 6 en el denominador. La comparación simultánea de varias medias poblacionales se conoce como análisis de varianza o ANOVA. Eso es importante porque eso es lo que vamos a ver mañana. No lo vamos a evaluar, pero es importante, sobre todo para efectos de estudios más profundos de estadística. La distribución F es una distribución continua. F no puede ser negativa. La distribución F tiene un sesgo positivo. A medida que aumentan los valores, la curva se aproxima al eje X, pero nunca la toca. En ese caso es esto, ¿no?, que se va acercando al eje X, acostándose, pero nunca la va a tocar. Es una aproximación. En este caso se tiene entonces un ejemplo. Se determinó
contenido de hierro de un mineral siguiendo dos métodos, el método A y el método B. Los siguientes resultados se obtienen para un total de 10 determinaciones de cada método. O sea, en este caso tenemos la desviación estándar de cada uno de ellos. Obviamente la A va arriba, la B va abajo y el N es 10 para cada uno de ellos. Es simétrica, por lo tanto los grados de libertad van a ser 9. Primero se calcula el método B es más preciso porque en primer lugar se tiene que el F va a 10.98. Entonces la pregunta, ¿es el método B más preciso que el método A? En primer lugar se saca el valor de la F calculada de acuerdo a la fórmula y después entonces la fórmula que está acá arriba, vamos a traerla para acá. Bien, no podemos traer esa fórmula para acá. Vamos a ver la otra. Bien. Bien, eso sería la fórmula. Entonces la idea es que nosotros comparemos, en este caso nos interesa la prueba unilateral, puesto que deseamos saber cuál de los dos métodos es más preciso, con 9 grados de libertad y un grado de confianza del 95%. Si es 95% de confianza, son 5% del nivel de significancia. Para una prueba de una cola se tiene la tabla F de 3.18. ¿Dónde salió ese 3.18? Si tenemos 9 grados de libertad con 0.05 en cada lado. Llevamos 9 grados de libertad. En este caso lo vamos a poner aquí. 9 grados de libertad. En ese caso vamos a tener vamos a poner ese valor ahí de 3.18. Ustedes ven exactamente el mismo valor que está diciendo acá, ¿no? Como F observada es mayor que la F de tabla, ok, como la F observada es mayor que la F de tabla, pues ahí lo vamos a ver, que la F observada es mayor que la F de tabla, eso significa que 10 puntos, vamos a ver, 10.98 es mayor que 3.18. Bien, en ese caso, igual que los parámetros anteriores,
Vamos a traer esta gráfica asumiendo que esa es la que nosotros tenemos que comparar. Pero ese 10.98, ¿dónde sale? Ah, ya. Bien, teniendo eso, vamos a comparar esos dos. Perdón, esto lo vamos a poner acá abajo. Y vamos a decir lo que ella dice, que el valor de f de tabla es mayor que esto. Vamos a traer la gráfica. Bien, teniendo eso, vamos a tener igual que en las otras series un punto de comparación por ahí. Tendríamos eso, entonces obviamente tendríamos que comparar esos dos valores. Y ahí tendríamos la tabla. Tendríamos igual que f de tabla mayor que eso. Entonces, bien, para eso dice, en este caso nos interesa la prueba unitaria, pues que vamos a ver cuál argumento es más preciso, con 9 grados de libertad y un grado de confianza del 95%. Para una prueba de una cola se tiene que f de 3.18 como f
observado es mayor que el F de tabla, se tiene que la varianza del método A es significativamente mayor que la del método propuesto. Por lo tanto, el método B es más preciso. En ese caso, lo podemos ver así o sencillamente miramos los datos. ¿Por qué es más precisión? Porque sencillamente la desviación estándar es menor que lo que habíamos visto al inicio de la clase. Siempre la significancia o la consistencia era cuando la desviación estándar era menor. La consistencia o la variación es mayor cuando tenemos una desviación estándar mayor. Y en este caso tenemos que el método B tiene una desviación estándar menor, por lo tanto en ese caso significa que ya la conclusión dada ahí es adecuada, ¿no? Que el método B es más preciso en ese caso en el caso de las dos máquinas, porque eso es lo que planteaba originalmente. Se terminó con el contenido, perdón, aquí el contenido de hierro de un mineral siguiendo dos métodos, el método A y el método B. Los siguientes resultados determinaron eso. Entonces lo que le quiere saber es cuál de los dos métodos es mejor. Entonces en ese caso el método A, perdón, el método B es más preciso o más exacto porque tiene una menor variación. Y si esto nos está determinando, entonces que la prueba F, estamos aquí en este caso, está diciendo que la comparación de A con B, entonces es bien grande, entonces significa que básicamente como una fórmula matemática, entonces sencillamente el numerador es mucho mayor que el denominador. En pocas palabras, el numerador es más grande y el denominador es mucho más pequeño. Por lo tanto, para que salga esa cantidad bien grande, entonces se tiene que determinar que el método B tiene una menor variación y el método A tiene una variación mayor. Bien, en el caso, para ir viendo otras consideraciones, esto no nos vamos a entrar en tanto detalle porque ya lo vamos a ver en la revisión lineal otra vez, la distribución F, pero aquí nos interesa sobre todo determinar ciertos valores en Excel, ¿verdad? Aquí dice, es un proceso, hay dos máquinas cortadoras diferentes en antigüedad, por lo que hace pensar que las varianzas de corte no son iguales. Se toma una muestra de 16 partes de cada máquina, tendríamos, por ejemplo, una máquina A, una máquina B, pero son 16 muestras en cada una. ¿Cuál es la probabilidad de que la razón de varianza sea mayor de 1,27 y que el valor de F da una probabilidad de 0.15? Obviamente, para hacer eso, lo vamos a hacer con Excel. Entonces, directamente váyanse a Excel. Abran Excel y vamos a llevar esto aquí. Bien, lo primero es que dice, para poder utilizar Excel, en la primera dice mayor de 1,97. Entonces nos vamos a ir a la función y ahí vamos a utilizar la distribución F. Voy a borrar eso de ahí.
vamos a poner la función y vamos a poner acá arriba la distribución F. Ustedes ven, ponen la distribución F, les aparece esta de aquí y aparece esa tabla. Cuando aparece la distribución F, entonces lo primero que nos piden es el valor de F, que sería 1.97, y los grados de libertad, tanto del numerador como el denominador, que eran, en este caso son 16 datos, entonces por lo tanto 15 y 15 cada uno. Desde un solo ya sale el cálculo, es 0.0036. Y a las 4 cifras decimales es 0.1001. O sea que para un valor de F de 1.97 tenemos una probabilidad del 10%. 0.1009. A diferencia, en el caso de que si quisiéramos encontrar un valor de probabilidad, si la distribución F queremos hallar, pero queremos hallar un valor de probabilidad de 0.15, utilizamos la función inversa, distribución F inversa. Le dice la distribución F inversa y ponemos esto. Aquí le ponemos la probabilidad que queremos, 0.15, y acá entonces 15 grados de libertad en el denominador, en el numerador, y 15 grados de libertad en el denominador. Ustedes si ven, ahí nos queda entonces aproximadamente 1.7289. Para hacer otra situación similar, por ejemplo, en el ejercicio que ya teníamos, decía que era un intervalo de nivel de confianza del 95%. Entonces significa un nivel de significancia del 0.05. En ese caso, si utilizamos la misma función inversa y le ponemos a cuánto equivale el valor de F para que nos dé 0.05, perdón, esto es inversa, esto es prueba, sino que es la distribución inversa. Entonces sería 0.05 y 15 grados de libertad en cada uno de los dos casos. Y en este nos da, perdón, ahí está malo, Bien, estaría bien ese valor, ¿no? Igual nosotros podemos cambiar eso y poner aquí, por ejemplo, eso si fuera 1% sería 1. Y si ven, ahí ya está 3.52. Igual podemos cambiar los grados de libertad, y si fuera 0.05, ya el valor cambia. Con 0.5, entonces si ven, ya los valores van cambiando. En ese caso me da 1. Así nosotros podemos hallar con Excel esos valores, básicamente, que nos dan probabilidades o el valor de F de manera directa. Bien, eso es lo que presentía. Aquí está la parte de la distribución, del argumento de la distribución. Se pone distribución F 1.97, 15 y 15 nos da F.10036. Y
en el caso del punto 15 de distribución F inversa, para que nos den los valores, y en este caso nos da 1.7289. Esos son los valores de Fisher que está ahí. Eso sería la distribución de Fisher. Puede poner la anterior. Esa. Sí, gracias. Bien, ahora vamos, que no vamos a terminar, solo vamos a dar unos 10 minutos más para que 10-15 minutos más para que tengan el receso, y después acuérdense, ya está el enlace en la plataforma para que entremos con la doctora Silvia Portillo. Eso va a ser de 6 a 8. Mañana vamos a seguir con esto de regresión lineal, pero que es muy importante. Obviamente eso sirve también para la investigación y también para la evaluación. Bien, objetivo, interpretar los términos de la red dependiente e independiente. Calcula e interpreta el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y el error estándar. Error tamaño. Error estándar. De la estimación, lleva a cabo una prueba de hipótesis para determinación del coeficiente de correlación de población es 0. Este coeficiente es importante porque utilizamos una parte de la distribución F y el otro utilizamos la distribución T de estudio. Calcule la regresión de mínimos cuadrados. Esto solo lo vamos a mostrar, pero todo lo vamos a hacer con Excel. Construya e interprete los intervalos de confianza y la parte de la variable dependiente. Eso no vamos a entrar a los intervalos, pero sí los vamos a hacer a la hora. Bien, aquí es importante la parte de las relaciones en las cantidades, y por eso la investigación que ustedes están interesantes es importante. Existe una relación entre la cantidad de health tech invierte mensualmente publicidad y la venta mensual. Por ejemplo, otro ejemplo, la relación de peso y la hipertensión, la relación del peso con los niveles de glucosa. Se puede estimar el costo de calefacción de un hogar basado en el número de pies cuadrados de una casa en enero. Eso obviamente en Estados Unidos. Existe una relación entre las millas por galón de un camión pick-up y el tamaño del motor. Existe una relación entre el número de horas que un estudiante estudia para el examen y la calificación. Aquí es importante porque todas esas relaciones, acuérdense, la regresión lineal, si usted pone dos columnas de datos, siempre va a dar una recta. Pero el simple hecho de que nos dé una recta no quiere decir que una variable explica la otra. Por ejemplo, en este caso, invierte la publicidad en venta. O sea, no necesariamente la publicidad va a generar en aumento en venta. Por ejemplo, no necesariamente hay que demostrarlo que la relación del peso con la hipertensión sí tenga que haber al 100%, tendría que ver todas las otras causas para determinar el efecto de la hipertensión. O sea, ahí es importante que ustedes las relaciones de causa-efecto en la encuesta y sobre todo ya en el estudio se vean las relaciones completas, ¿no? Por eso esa causa-efecto no solo puede haber una causa, sino varias causas. De hecho, que ustedes pusieron en alguno de los instrumentos, eso
Aquí hay que poner eso, las causas que me dan el efecto, en el caso de, por ejemplo, el peso con la glucosa o el peso con la hipertensión más adelante. El análisis de correlación es un estudio de la relación entre las variables. La correlación, en ese caso, qué tanto una variable explica a otra. Se ha definido además un grupo de técnicas para medir la asociación entre las variables. Un diagrama de dispersión es una gráfica que expresa la relación entre las dos variables, usualmente el primer paso del análisis de correlación. O sea, hay que hacer una gráfica de acuerdo a los datos. En ese caso, yo tomo los datos, hago columnas, hago tablas para poder determinar un dato. Por ejemplo, en el caso anterior que decíamos, hablamos del peso y los niveles de tensión, o el peso y el nivel de glucosa. La variable dependiente es la variable que se predice o estima. La variable dependiente, en ese caso, normalmente le llamamos Y. Pero la que se estima es importante. En el caso de ustedes, por ejemplo, alguno era neumonía. En otro era dos grupos era glucosa. En el otro, no me acuerdo, los otros dos grupos no me acuerdo ahorita. La variable independiente provee la base para la estimación. En ese caso tenemos la regresión sencilla y la regresión múltiple. En los ejemplos que estaba ahí, estamos hablando de publicidad y que genera entonces cambios en la venta. Pero la publicidad puede ser un factor para aumento de la venta, o puede ser de que, ¿cómo se llama? Como por ejemplo decimos aquí en Honduras, llegó el Día de la Madre o Navidad. Puede ser que por esas dos variables no necesariamente es porque si aumentó la publicidad, necesariamente hay aumento de la venta, porque sencillamente el nivel adquisitivo de la gente es otro factor que puede causar el simple hecho de la compra de un determinado artículo. Eso es importante. Igual hay varias causas para alguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, entonces pueden ser varios los efectos que en el caso de algunos de sus compañeros en alguna de las encuestas pusieron la parte de la comida, o sea, el ejemplo de comer harinas, pastas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? Obviamente eso incide también en el peso, eso incide también en la glucosa. En ese caso, el gerente de venta de Cooper Cell de América se vende considerablemente en Estados Unidos y Canadá, desea determinar si existe relación entre el número de llamadas mensuales y el número de copiadoras o fotocopiadoras vendidas en ese mes. El gerente selecciona una muestra de 10 representantes, determina el número de llamadas mensuales en cada representante y el número de copias vendidas. O sea, ahí está el número de copias vendidas. Aquí hay un diagrama de dispersión. Todos esos diagramas los vamos a hacer en Excel de dos maneras. Uno, utilizando una manera. Ahorita solo voy a dar la presentación para que ustedes vayan viendo y mañana vamos a utilizar ese diagrama de dispersión que tiene que generar el Excel. Esos son todos esos puntos, por ejemplo, 20 con 30, 40, 60, 20 con 40. Ese es un diagrama de X y Y se van dando esos valores aquí 10 con 30, 10 con 40, 20 con 30, 20 por 40, 20 por 50, etcétera, etcétera, son los valores de la tabla que se grafican en un diagrama de dispersión. El coeficiente de correlación es la medida de la fortaleza de la relación entre las variables. Se requiere datos de intervalo o de escala de relación. Puede tomar valores entre -1 o 1. Ese valor de -1 significa que tienen una relación inversamente proporcional, y de 0 a 1, perdón, de -1 a 0 es inversamente proporcional, y de 0 a 1 es directamente proporcional. O sea, que en el caso, por ejemplo, que dijéramos o que mencionáramos que hay una relación directa positiva entre el peso y la hipertensión, entonces estamos hablando de una relación directa. Por ejemplo, podríamos decir que existe una relación entre, por ejemplo,
el estudiar y los niveles de glucosa. Entonces, ahí, en primer lugar, tendríamos que ver eso y nada que ver una situación con otra que posiblemente nos da valores negativos. Habría que ver eso. Bien, indican valores entre -1, valores de -1 o 0 y dice una correlación fuerte o perfecta. O sea, en pocas palabras dice, por ejemplo, si hablamos del peso y la glucosa, estamos diciendo que el peso incide directamente y completamente en los niveles de glucosa. Valores cercanos al 0 significa que la correlación no existe. O sea, puedo sacar una recta, pero simplemente el coeficiente de correlación me dice que es muy bajo, entonces significa que lo que estoy diciendo, que el estudiar no tiene nada que ver con la glucosa. Muchos me dirán que sí, pero ¿cómo demuestran ustedes que el estrés realmente va a generar esto? Habría que demostrarlo, no es hablarlo. Se supone que sí, eso es lo que dicen los médicos, es lo que dice todo el mundo, pero ¿cómo realmente puedo demostrar eso en un estudio estadístico? Bien difícil, pero obviamente se puede, ¿no? Valores negativos indican una relación inversa y valores positivos una relación directa. Aquí las rectas, vamos a hacer ese tipo de recta y el tipo de correlación. Cuando es una correlación perfecta, es una recta perfecta y hay puntos perfectos ahí. Cuando hay una correlación que no es tan directa, aquí hay una correlación indirecta, aquí no existe correlación, ven todos los puntos dispersos por todos lados, aquí hay menos dispersión, pero igual aquí hay una relación inversa, no tan explicativa, entonces esos valores nos van a dar esa dispersión. Aquí hay una correlación perfecta y los valores positivos o negativos de esto. El coeficiente de correlación que está determinada por esa fórmula, vuelvo a repetir, no vamos a utilizar esa fórmula, la vamos a dar en la presentación, pero la vamos a hacer directamente en Excel. El coeficiente de determinación es la proporción de la variación total de la variable dependiente que es explicada o que se debe a la variación de la variable independiente. Es el cuadro del coeficiente de correlación. Toma valores entre 0 y 1. No da ninguna información de la dirección de la relación entre las variables. Obviamente, sino que está diciendo el coeficiente de determinación es R cuadrado, está diciendo qué porcentaje de una variable está explicando la otra. O sea, si yo digo, ya saqué que hay una correlación, por ejemplo, entre el peso y la glucosa, yo puedo decir, entonces, que, por ejemplo, puede ser, hay un 91% de que el peso explique los niveles de glucosa. Aquí vuelvo a repetir, eso es lo que vamos a ver y vamos a determinar nosotros, ahí está la fórmula, ahí está la gráfica, esas gráficas también las vamos a hacer nosotros, ahí utilizan las fórmulas para llegar a ese coeficiente de correlación, pero nosotros nos vamos a hacer directamente. De aquí está la desviación estándar, está los datos más o menos que se deben sacar, pero todo eso lo vamos a hacer con Excel. Aquí está el coeficiente de correlación de 0.759. ¿Cómo se interpreta la correlación de 0.759? Primero es positivo. Hay una relación directa. Así que se puede determinar que la relación es directa entre el número de ventas y el número de copiadoras vendidas. El valor de 0.75 es bastante cercano a 1, así que concluimos que la asociación es fuerte. O sea, que hay una relación directa entre las ventas y las copias vendidas. Sin embargo, eso no significa que haya más causas que más ventas. O sea, que haya otras causas que determinan esas ventas. No se ha demostrado causa y efecto, solo las dos variables llamadas copiadora y vendida están relacionadas. Solo estamos diciendo la relación.
El coeficiente de determinación es de 0.57 encontrado como 0.759, el anterior elevado al cuadrado. Es una proporción o porcentaje, podemos decir que el 57.6% de la variación en el número de copiadoras perdidas es explicado o se debe a la variación en el número de llamadas en el caso del ejemplo. Llamada y venta. Esta es una proporción o un porcentaje, podemos decir que el 57.6% de la variación en el número de copiadoras vendidas es explicado o que se debe a la variación en el número de llamadas. 57.6% de la variación en el número de copiadoras vendidas se explica o se debe a la variación en el número de llamadas. Entonces, si ven, existe también otras causas que son ese 42.4% adicional que no sabemos cuál es. Esta es la prueba que nosotros vamos a hacer, que la vamos a ver mañana también, que es una prueba de la que le llamamos RO, donde usted demuestra que aparte de que existe la correlación, esa realmente la podemos verificar con esta prueba de hipótesis. La primera decimos que no existe relación entre la variable llamada y las ventas de la fotocopiadora. Entonces, la otra dice la RO es distinto de cero, que está diciendo que sí existe la relación. Yo puedo confirmar, antes de eso solo estoy asumiendo, solo estoy inventando, si lo quieren ver de esa manera. Hasta que yo pruebo esta prueba de hipótesis, entonces puedo determinar que realmente la relación es existente. O sea, que las llamadas afectan directamente las ventas de la fotocopiadora. En este caso utilizamos la TD Student y es una muestra de 2 colas, lo que acabamos de ver ahorita. Y eso, por eso le decía, necesitamos esa prueba. En ese caso, ahí está, se prueba 2 colas, se demuestra y se hace la variación, en ese caso el 3 de 3.297, en este caso, en la mayor parte de los casos, no necesariamente ahí, normalmente lo que queremos nosotros es que la hipótesis alternativa se dé. En este caso, por ejemplo, el T calculado es de 3.297 y el T de tabla es de menos 2.305, o sea, equivalente a un 5% de significancia cuando es de 2 colas. El valor de T de 3.297 cae en la reacción de rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que la correlación poblacional no es cero. Desde este punto práctico, esto le indica al gerente que existe correlación con respecto al número de llamadas hechas y el número de copiadoras vendidas. Hay una relación estadísticamente significativa. Ahora sí yo puedo decir que la relación existe hasta hacer esa prueba de hipótesis. Mientras tanto, sencillamente es una recta y una asumición. Hasta que yo hago esta prueba, puedo estar seguro de eso. Con eso se saca la recta y obviamente esa recta, acuérdense, esa es la recta que ustedes utilizaban en matemática, que es la pendiente y igual a mx más b. Entonces, en ese caso la ponen la b en la pendiente y eso es lo que se necesita ver. El análisis de regresión se usa la variable independiente x para estimar la variable dependiente. La relación entre la variable lineal, ambas variables deben ser al menos una escala de intervalos. Se usa el criterio de mínimos cuadrados para calcular la ecuación de la recta de regresión. Ahí vamos a utilizar eso para utilizar la recta. Ese ejercicio también lo vamos a hacer. Vamos a calcular esos factores que ya están ahí en la presentación. Yo lo voy a subir para que mañana nosotros comprobemos todo esto. Ahí vamos a ver en Excel todos esos datos y a subir todos esos valores de la reelección
los intervalos de confianza, se nos vamos a ver, nos vamos a ir directamente a la prueba de hipótesis. Básicamente, si usted tiene la prueba de hipótesis o la intervalo de confianza, es lo mismo, ¿no? Pero se prefieren más las pruebas de hipótesis. Bien, jóvenes, eso sería, y mañana vamos a entrar directamente a Excel comprobando todo lo que estaba puesto ahí. Esta presentación la voy a subir a la plataforma. Todo lo de Excel va a ser hasta después. Bien, preguntas. Licenciado, buenas tardes. Una consulta. Bien. Las presentaciones de mañana solamente van a ser la del libro y la de la investigación. Como el libro de investigación, no entiendo. Sí, van a ser la de la investigación, que son los que corresponden a los intervalos de confianza. Esa la van a tener que presentar de manera normal, o sea, como una presentación ustedes para mí. Y al mismo tiempo, al final de esa presentación, ustedes van a dar un avance mostrando un avance. Eso no lo van a poner completo porque obviamente algunos no lo han hecho o no han empezado a hacer realmente la investigación. Por lo menos van a explicar el objetivo de su proyecto de investigación, que es lo que ya hicieron, que hicieron instrumentos, van a presentar el documento, van a explicar el instrumento. ¿Por qué hicieron eso? ¿En base a qué consideraciones ustedes están haciendo para hacer ese proyecto? Nada más, ¿no? Eso posiblemente va a llevar, ¿cuántos grupos? Son 6 grupos, 5 grupos, más o menos entre unos 45 minutos promedio por grupo. O si tratan menos, que bien, ¿va? Pero eso muy rápidamente, lo primero sí lo tienen que presentar y con eso ya terminaríamos, ¿no? Al principio en la mañana sí vamos a entrar con esta parte de los intervalos, perdón, de la revisión lineal para mostrarles Excel, y lo que falta de los temas adicionales, que eso vamos a darlo muy rápido porque eso lo tengo que dar obligatoriamente. Eso le va a servir para más adelante la investigación, pero eso no lo vamos a evaluar. La regresión lineal sí lo evaluamos. ¿Preguntas? El examen, ingeniero. El examen, bueno, yo les dije el domingo, pero si quieren lo ponemos el lunes y me lo entregan el miércoles. Y la cuestión del proyecto me lo pueden entregar el jueves máximo. Ingeniero, tengo una propuesta con el examen, como usted acaba de decir, que lo va a entregar usted el lunes para que lo realicemos y nosotros lo devolvemos el día miércoles. ¿Qué tan posible es que lo entregue el día domingo? Porque la mayoría tenemos más tiempo el domingo y igual nos da los 2 o 3 días. No, bueno, 2 días exactamente. No, está bien. El domingo te lo voy a empezar a subir a partir de las 10 de la mañana aproximadamente. Que más o menos a esa hora envíenme los correos para yo enviarles el examen. Perfecto. Cheque, joven. Entonces, cortemos Excelente. ahorita y hay que entrar, acuérdense, a la plenaria de la doctora Portillo. Todos entramos a esa, ¿cómo se llama? A lo que ella va a presentar. Gracias, ingeniero. 5 minutos, jóvenes, acuérdense.